Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Muchas gracias, muy buenos días Diana y muy buenos días a todos los odontonautas que nos acompañan esta mañana en una conferencia más patrocinada por COA Internacional en Inteligencia Dental. Y el día de hoy es un gusto para mí el poder presentar a don Álvaro Pastori, uruguayo de nacimiento, residente en Francia desde hace ya bastantes años y con un altísimo y gran conocimiento en todo lo referente a la radiología y a la imagenología dental digital. Formó parte de una de las compañías pioneras en esta área, como lo fue Trophy, y quien con el tiempo fue adquirido por la compañía Carestream, que en su momento fue la compañía Kodak. Al leer su currículum esta mañana me doy cuenta que es un destacadísimo egresado de la Universidad de La Calle, tanto en Uruguay como en Francia. Me pregunto si es un egresado o si continúa todavía cursándola, pero si es Universidad de La Calle le permitió llegar al conocimiento que tiene en imágenes digitales dentales. Yo creo que es un gran representante de esta y qué bueno que lo sea. Bienvenido, Álvaro. Gracias, Joaquín. Bueno, es un gusto tenerte con nosotros. Estoy seguro que vamos a aprender muchísimo y vamos a disfrutar mucho la conferencia contigo. El micrófono es tuyo. Bienvenido y adelante. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Hola a todos, buenos días. Hoy vamos a tratar de convencerlos de que las RDGs, además de ser el futuro en materia de imágenes digitales de captura intraoral, las nuestras son las mejores. Es muy fácil de entender. Allá por los años 1986, un odontólogo francés llamado Francis Muyen tuvo la idea de utilizar sensores CCD, que en ese entonces eran relativamente pequeñitos, porque hacer sensores costaba muy caro en ese entonces. Se le ocurrió utilizar un sistema de fibra óptica y un sensor CCD para realizar capturas digitales intraorales. Claro, en ese entonces era muy grande, en ese entonces eran muy caros, pero había nacido en el 86 el primer sensor intraoral fabricado en el mundo. Desde ese entonces, desde esa fecha hasta hoy,
Carestream, a lo largo de su historia, como lo explicó Joaquín, primero fue Trophy, después Kodak, después Carestream. Llevamos 9 generaciones de RBGs. La RBG 5200 que vamos a ver hoy es la 9ª generación. Internamente nosotros la llamamos RBG 9, justamente porque vamos numerando las generaciones, y es lo más acabado, o sea, y es un concentrado de todo lo que hemos aprendido durante estos años, que ya son unos cuantos. Hoy en día ha cambiado mucho. En aquel entonces teníamos que suministrar conjuntamente con el sensor el equipo o la computadora con una pantalla pequeñita que para poderla utilizar. Hoy las cosas han cambiado tanto que la RBG ya ni siquiera tiene electrónica en el cable como tenía antes, o una caja separada para poderla conectar a una USB. Hoy en día la RBG es directamente un cable con una ficha USB y toda la electrónica está en la cabecita del sensor. Lo vamos a ver juntos. Es algo apasionante porque haber podido ver cómo ha ido evolucionando todo, es realmente un placer poder compartir esto con ustedes. La RBG 5200 entonces forma parte de la serie nuestra nueva de RBGs que tenemos, 5200, y también tenemos la 6500, que es un modelo sin hilos, compatible con iPhone, compatible con iPad, que es un poco más elaborada, pero que son los dos modelos que COA está en este momento comercializando en México. Lo que hemos tratado de hacer siempre es que sea algo sencillo, algo fácil de usar y algo que reemplace sin ningún tipo de inconvenientes la película. La película ha tenido, claro, su fama, ha sido lo primero que hubo en el mercado, al igual que en fotografía común, está tendiendo a desaparecer, o sea, la gente cada vez más se convierte o se emigra hacia lo digital. Ocurre con las máquinas de fotos, que ahora están hasta en los teléfonos. Está pasando exactamente lo mismo a nivel mundial con las radiografías periapicales. Casi todos, y en diferentes países los porcentajes son, como acá en Francia, altísimos, todos tienen un sistema digital. Lo que nosotros tratamos de hacer con la RBG 5200 es que lo que nosotros le podemos dar al sensor, por su tamaño, por su flexibilidad, por su facilidad de uso, sean lo más tecnológicamente evolucionados que podemos encontrar en este momento en el mercado. Entonces, sabemos, y sobre todo en América Latina es creo que un factor más preponderante, que tiene que ser algo simple, tiene que ser algo económico, sobre todo en nuestro caso económico. Pero al mismo tiempo tenemos que tener prestaciones que permitan realizar un diagnóstico como la gente, un diagnóstico correcto. Por eso es que tenemos que hablar de la resolución, o sea, al igual que en las máquinas de fotos, en las cámaras fotográficas y en los teléfonos también, hablamos de píxeles, de megapíxeles y de cuánto es la resolución de la imagen, y en eso se basan todos sus campañas de marketing. Nosotros también en los sensores tenemos una forma de medir esa resolución, que son los pares de líneas por milímetro. O sea, cuántos negros y blancos, digamos, podemos divisar en un milímetro. Y eso hace a la resolución real del sensor. ¿Por qué llamamos resolución real? Porque el sensor en sí tiene más resolución que 16 pares de líneas por milímetro. De hecho, tiene casi el doble. Lo que pasa es que el tratamiento de la imagen, o sea, desde el momento que se captura la imagen hasta el momento que se ve en la computadora,
hay tratamientos de imagen, hay algoritmos, hay filtros aplicados para que tal o cual amalgama, por ejemplo, se vea mejor. Y eso hacen que en la cadena total de la imagen, la resolución que uno ve en la imagen, o sea, la resolución real, sea inferior a lo que indica, o a los píxeles calculados en el sensor. Y esto es muy importante en el momento de comparar sensores, porque todos hablan de resolución y hablan de pares de líneas por milímetro, pero no todos dicen si es la resolución del sensor o es la resolución real que se ve en la pantalla. Por eso la resolución real de 16 pares de líneas por milímetro, que es muy buena, es lo que realmente se transmite o se traduce en la imagen captada. Flujo de trabajo simplificado quiere decir, por ejemplo, que el sensor no necesita ser activado para capturar imágenes. La propia emisión de rayos X dispara el sensor, porque son sensores que al estar conectados a una USB necesitan una activación para capturar la imagen. O sea, el sensor tiene que saber en qué momento tiene que emitir o abrir la pantalla o la ventana donde se va a ver la imagen. Esto lo hace automáticamente al recibir rayos X. Y después, para poder ver con esa resolución real en el sensor, tenemos que tener un software y herramientas de proceso de imagen adecuadas. Ejemplo, si ustedes tienen una bonita imagen, y nos ha pasado a todos, y conocemos los software que se utilizan en fotografía, el más conocido es Photoshop, todos sabemos lo que se puede hacer con Photoshop, todos sabemos las herramientas que da Photoshop para alterar o ver mejor, o acrecentar o aumentar los contrastes, o mejorar determinadas cualidades de la imagen. Bueno, las herramientas de proceso de la imagen que tenemos para el software dental es no para modificarla, porque eso no se puede y además está prohibido, pero para poder aumentar ciertos datos que tenemos en la imagen, aumentarlos y ampliarlos para poderlos ver mejor. Ergonómicamente optimizado porque tiene que ser un sensor que no lastime, tiene que ser un sensor que pueda ser colocado en boca sin provocar fenómenos desagradables, y tiene que ser de un tamaño adecuado para poder captar las piezas que nosotros queremos ver. La parte de fiabilidad. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado, o nos encontramos todavía, con gente que dice, ay, se me cayó el sensor y se me rompió, lo mordieron un poquito y se rompió, y lo tiraron del cable y se rompió, y todo eso lo hemos conocido. Hace muchísimos años que vivimos con eso. Por eso sabemos muy bien cuáles son los puntos y las virtudes y cualidades que tiene que tener un sensor para que dure. Lo más importante, con lo que más hemos luchado durante estos años, es con el cable. A tal punto que algunos competidores, como no saben cómo resolver el tema del cable, han decidido poner, por ejemplo, una ficha para cambiarlo. El tema no va por ahí, porque el cable, si es bien tratado y el cable es sólido, no hay necesidad de cambiarlo. La carcasa, el plástico que utilizamos, no es cualquier plástico, como pueden ser sensores que vienen de Asia o que dicen vamos a abaratar y tenemos que resolver el tema de precio. El tema es un plástico que sea resistente para proteger lo que está internamente. Ahora, no se olviden que nosotros y algunos ya tienen la electrónica dentro del propio sensor. Cada vez más pequeñita, cada vez más concentrada, eso tiene que estar protegido. El otro tema, que no es menor, y al cual se enfrentan también muchos de nuestros competidores, es al tema de la resistencia y de ser herméticos, porque de esa manera se soluciona muy fácilmente el tema de desinfectar el sensor, tema de higiene. Todos aquellos competidores que le han puesto una ficha atrás al sensor, o un cablecito que se pueda cambiar, o una tapita con un tornillito para poder reemplazar el cable, automáticamente no se pueden
sumergir en agua. O sea, no se pueden desinfectar correctamente. Entonces hay que desinfectarlo con las toallitas, teniendo cuidado de que no se mojen parte de los contactos, porque si no se estropea el sensor o se estropea la parte electrónica. El otro tema que es importante también es, no por bajar el precio, no porque sea un precio razonable, tenemos por qué tener una calidad de imagen que no sea buena, que es lo que ocurre con otros equipos que hay en el mercado. O sea, son baratos, sí, es cierto, pero no se ve nada, o la imagen es muy granulada, o el software no tiene las herramientas que tiene que tener para poder tan solo medir un ápice, o sea, o un conducto. Entonces, lo importante acá es que tiene que ser algo completo, sofisticado, pero fácil de usar. Acá tenemos una forma que es una mira, que nosotros llamamos mira de calidad, en donde podemos medir la resolución verdadera. Esto se podría eventualmente hacer con cualquier sensor, si todos tuviéramos esta mira para compararlo, y automáticamente en la pantalla ya se vería cuál es la resolución real del equipo. Bastaría con tomar una radiografía con esta mira enfrente al rayos X, y ahí ya se vería si el sensor llega a la resolución que declaran. Les aclaro que nosotros hacemos bastantes pruebas con sensores de la competencia. Lógicamente la competencia debe hacer lo mismo con nosotros. Y muchas veces la resolución declarada no es la resolución que se puede medir. Otros sí, por supuesto, no todos los competidores son malos. Pero la resolución verdadera se puede medir y no es necesario sacrificarla por ser más barato. El otro tema es la simplicidad de cómo tiene que funcionar este sensor para poder reemplazar la película convencional sin estrés para el que va a cambiar de una costumbre a otra. En el caso del sensor es sumamente fácil. Se conecta, bueno, la computadora puede estar o no encendida, se enciende la computadora, el equipo está conectado a un puerto USB, se coloca el sensor en la boca, se reciben los rayos X y se ve la imagen inmediatamente. No hay necesidad de activar el sensor, no es necesaria la caja de control como hablábamos antes, y la curva de aprendizaje es mucho más rápida para tomar una imagen. Se aprende en 5 minutos. Y la imagen se ve inmediatamente, cosa que no ocurre con las películas. Como ustedes lo saben, hay que revelarlas. El otro tema que es importante de nuestros sensores es que es compatible con Twain. Twain es un protocolo de imágenes que lo que significa es que podemos utilizar nuestra RBG con la mayoría de los software de los competidores. ¿Por qué? Porque la captura Twain es compatible con casi todo lo que hay en el mercado. O sea, si ustedes tienen el driver adecuado, hasta pueden usar Twain con Excel, con Word, pueden usarlo con Photoshop y pueden usarlo con cualquier software de la competencia. Eso hace que sea más fácil, por ejemplo, si ustedes están hablando o discutiendo con una persona que ya tiene un software o que ya utilizó el software de la competencia, o si ustedes mismos son usuarios de otra marca, con nuestro sensor compatible con Twain van a poder seguir usando el software que ustedes están usando hasta ahora. Tal vez no tengan las mismas herramientas, y en ese caso tal vez sería bueno que ustedes vieran o se les instalara el software para que vieran cuáles son las herramientas que podemos tener nosotros, o qué tan diferentes son las herramientas que tienen uno y otro. Entonces, para cada una de las aplicaciones que nosotros tenemos en radiología, tenemos un filtro
apropiada. ¿Eso qué quiere decir? Que con la experiencia que nosotros tenemos, según el uso o según la especialidad que vaya a usar la RBG, necesitan ver determinadas buscando la palabra exacta, determinadas características o determinadas características de la imagen en donde se pueda visualizar lo que ellos quieren o lo que ellos están buscando de las estructuras. Eso es lo que estaba buscando, las estructuras que se quieren ver. Entonces, según las estructuras que muestre o que requiera cada especialidad, es el filtro que vamos a apropiar, que vamos a utilizar. Y además tenemos la posibilidad con un software especial que se llama SS Adapt, vamos a tener la posibilidad de crear filtros según nuestro gusto o lo que nosotros querramos ver, de tal forma que lo podremos dejar como filtro preconfigurado para ver la imagen según una determinada calidad o determinado contraste que nosotros queremos ajustar. Entonces, la nitidez de una imagen aumenta o disminuye con el contraste. También la nitidez de la imagen aumenta o disminuye con la cantidad de rayos X aplicados. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más rayos X nosotros utilizamos para capturar una imagen, disminuye el contraste, pero aumenta la calidad y la resolución de la imagen. Es decir, se ve menos la granulación que aparece cuando hay bajos rayos X. Entonces, los ajustes, que después lo vamos a ver en el software, cómo hacemos nosotros para medir los rayos X que está recibiendo el sensor, porque el sensor tiene un medidor de rayos X. Los ajustes personalizados que tenemos, que vamos a definir, todos son configurables. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro software permite realmente personalizar a nuestro gusto cómo queremos trabajar con la RBG con el sensor intraoral. ¿Ah? Eso hace que si uno quiere crear una imagen, uno está acostumbrado a trabajar con una imagen de un competidor X, y si usted quiere preparar o preconfigurar el software para que las imágenes se vean de la misma manera, porque todos aplicamos, hay algunos que les gusta la imagen con más filtro de nitidez, hay otros que les gusta la imagen de tal marca porque tiene más contraste, hay otros que les gusta la imagen de fulano porque aplican más filtros de relieve. Bueno, todo eso en nuestro software es configurable. Lo que quiere decir es que si nosotros queremos que las imágenes de nuestra RBG en el software se parezcan a las imágenes del competidor X, es perfectamente posible. El otro tema que tiene el software nuestro y la RBG es el altísimo rango dinámico en la captura de la imagen. ¿Eso qué quiere decir? Que le podemos errar por mucho a la exposición. O sea, puede haber grandes derivas de tiempo de exposición que siempre va a ser posible ver una imagen de calidad razonable en el software. O sea, tiene una latitud de nitidez, de rango dinámico muy alto. ¿Eso qué hace? Que también cuando se aplican los filtros, la misma imagen puede ser aplicada a la misma imagen se le pueden aplicar filtros que permitan mantener la misma calidad, digamos, de exposición de la imagen y tener diferentes formas de visualizarla. Por ejemplo, acá ustedes abajo ven una barra en donde hay como un cursor y donde hay un indicador verde que indica los rayos X, la cantidad de rayos X recibidos por la imagen, ¿no?
Este cursor, si estuviera muy a la derecha, estaría en rojo y eso indicaría que la imagen está sobreexpuesta. Lo mismo pasaría hacia la izquierda si el cursor si tuviera demasiada poca exposición, el cursor sería rojo. O sea, acá tenemos un indicador cuando tomamos la radiografía que nos indica qué tan correcta fue la exposición de la imagen. Acá tenemos algunos ejemplos de imágenes clínicas. Arriba a la izquierda tienen un pequeño indicador del filtro aplicado, que queda indicado en la imagen para saber qué filtro fue aplicado. Y el otro tema importante también, aparte de la calidad de las imágenes que nosotros podemos tener, es que ergonómicamente el sensor sea cómodo de utilizar. Acá tenemos un ejemplo, una comparación entre una 5100 y una 5200. 5100 es la RBG 8, es la generación anterior, que es la que hemos comercializado en México hasta hace poco, que ven que todo se va achicando, todo va siendo cada vez más pequeño, hasta incluso la protuberancia trasera donde está la entrada del cable es más pequeña. Todo eso para que sea más fácil y más cómodo de utilizar y de instalar y de colocar, de posicionar el sensor en boca. Lo otro que hace también más cómodo al sensor es que los bordes son redondeados, el alojamiento del cable es más compacto, los bordes son redondeados y el cable del sensor nuevo es bastante más fino, aunque sea mucho más robusto. El cable ha sido un tema muy importante en el diseño de este equipo. ¿Por qué? Porque primero es un poco más largo que los cables que teníamos antes, por cuanto ahora ya la caja electrónica intermedia no existe más y el cable va directamente desde el sensor hasta la ficha USB. Eso hace que el cable sea un poquito más largo y tiene que ser más resistente. El otro punto es que se puede doblar más, o sea, la flexibilidad de que tiene el cable es mayor. El otro punto, que es la fiabilidad del sensor, que eso ha sido un excelente resultado que hemos tenido con la serie anterior, la 5100, que es la resistencia que tienen todos los componentes a los inevitables, porque aunque uno muchas veces lo cuide, siempre ocurren accidentes o que no hay forma de compensar. Se ha hecho un cable durísimo, es un cable trenzado, es un cable que soporta hasta 7 kilos de resistencia. La robustez del cable para la flexión es también importante. Además, el cable resistente elimina la necesidad de reemplazarlo. Aún así, si por casualidad hubiera algún problema así que no fuera posible evitar, el cable se puede reemplazar en fábrica. O sea, se le solicita a COA que nos envíe el sensor a Francia y el cable por un valor muy bajo se puede reemplazar, pero eso sí, para mantener el hecho de que sea perfectamente hermético, lamentablemente se tiene que realizar en fábrica. ¿Por qué? Porque se abre la carcasa, se cambia el cable, adentro ya está prevista una ficha para cambiarlo, pero para que sea hermético tiene que cerrarse con ultrasonidos como se cierran esto. Entonces eso lamentablemente no se puede hacer localmente. Pero es una posibilidad que existe y es una posibilidad que hay que saber. Entonces, los 3 puntos principales de estos cables es que el nuevo diseño de cable tiene solamente 3 puntos principales de conexión, que es la conexión USB, que va a la computadora, el punto de fijación en el cabezal del sensor y la caja de control remoto cuando se utiliza un hub
para alargar más el cable, porque si ustedes, por ejemplo, tienen un límite de alcance entre la computadora y donde está el sillón, se puede poner un hub para alargar de 5 metros la conexión USB. O sea, no están solo limitados al largo del cable. Este es el cable de 3 metros que se entrega, que tiene el equipo, pero además se puede agregar un hub. Entonces, todos los puntos donde puede haber una flexión agregada están reforzados, que son en la cabeza, en el contacto de la entrada de la cabeza del sensor y en el punto del cable donde se conecta la USB. ¿Eso qué quiere decir? Que la resistencia del sensor está garantizada. Internamente, ahí se le han agregado capas protectoras para aumentar la resistencia. Lo que ustedes ven acá en rojo es una capa protectora adicional que cubre toda la parte frágil, para llamarla de alguna manera, del sensor, que es el ventilador de alta sensibilidad y la fibra óptica, que son, además del CMOS, son las tres partes, los tres componentes, digamos, más sensibles, que están justamente en el medio del sensor para tener más protección. El otro tema que es interesante destacar es que por tener fibra óptica, que no todos los sensores la tienen, la fibra óptica permite proteger el sensor CMOS de los rayos X. Originalmente, el uso de la fibra óptica en los sensores intraorales fue una patente nuestra de Trophy, que desde hace un tiempo está en el ámbito público, o sea, ya no tenemos forma de protegerla más, pero que inicialmente éramos los únicos que teníamos fibra óptica. Tanto será que en aquel entonces los que no podían usarla decían que la fibra óptica no servía para nada. Pero he aquí que ahora que la fibra óptica es de dominio público, la patente, todos esos que decían que la fibra óptica no servía para nada, la están utilizando. O sea, la fibra óptica sí sirve, la fibra óptica protege el sensor, o sea, la parte sensible el CMOS sensible lo protege de los rayos X. Y eso hace que la calidad de imagen del sensor sea pareja durante toda su vida útil. Entonces, los sensores pueden ser sumergidos en soluciones desinfectantes, ¿tá? El sensor además se prueba acá, no solo la parte funcional, sino la parte de hermeticidad. Se prueba antes de salir de fábrica. Entonces, eso hace que la protección del sensor sea total, no solo por un tema de resistencia al desinfectante que uno se va a utilizar, sino por una hermeticidad total de todos los otros componentes. Las fundas de plástico que se usaban antes, para fundas de plástico o en América Latina dedos de guantes, ahí hay 5 por guante y mejoramos la relación costo, calidad y prestaciones. Incluso los dedos de látex, los dedales de látex, que eran un problema, porque cada vez que se quitaba el dedal de látex, se tiraba del cable. Entonces muchos sensores, los primeros sensores y otros sensores de la competencia, tenían el problema de la resistencia, ya no al uso, sino al hecho de quitar la funda de látex cada vez que terminaban la captura de una imagen o cambiaban de paciente. Entonces, el uso de fundas de plástico aumenta, según estudios, en 44% los fallos, lo cual hace que sea mucho mejor desinfectar el sensor como forma de protegerlo y de
evitar el uso de las protecciones o una de las protecciones, como puede ser la protección de plástico. Acá tenemos quién fue que hizo este análisis. El otro tema es, por supuesto, el precio. Fíjense que cada imagen, después del costo del sensor, después de pagar el costo del sensor, y se pueden hacer cuentas muy fáciles, ¿cuánto sería el costo de las radiografías que uno hace por año que se pudiera invertir en comprar un sensor digital hoy en día? Y la cuenta va muy rápido, o sea, es muy fácil de hacer la cuenta de cuánto es lo que se ahorra uno en películas, en revelador, en descartar el revelador y el fijador si es que lo hacemos en forma adecuada, en la necesidad de tener eventualmente o un procesador manual o un cuartito oscuro donde hacer las cosas, espacio que ocupa. Con el sensor digital todo eso desaparece, o sea, se gana espacio y se gana costo, porque no tiene ningún otro costo aparte de la electricidad que se precise para tomar la radiografía. El otro tema que es importantísimo es, ante una duda, con un diagnóstico, con una imagen que uno tiene, se puede perfectamente compartir. Son imágenes que no son pesadas, se pueden enviar por internet. Nuestro software tiene un visualizador para aquellas personas que no tengan el software, para que la puedan abrir, para que la puedan analizar como si tuvieran el mismo software nuestro. Se puede enviar por correo electrónico con ese visor que les estaba hablando. El otro tema es tan importante como el uso del equipo o las aplicaciones que se le puedan dar, es la parte de servicio. Nosotros tenemos, que además es una plataforma común a todos nuestros equipos, es unas herramientas que se usan para el diagnóstico y para las comprobaciones de la instalación, para asegurar que el equipo esté correctamente instalado. Esas herramientas, que todo el personal de COA las tiene, permiten realizar rápidamente, enseguida después de la instalación, si el equipo quedó correctamente instalado. El software va guiando al técnico a las diferentes etapas de lo que tiene que realizar para hacer el diagnóstico y dar un informe escrito de que el equipo quedó correctamente instalado. Entonces, como decíamos al principio, la resolución real de 16 pares de líneas es más que suficiente para cualquier diagnóstico de imágenes intraorales. Proporciona imágenes de la misma mayor calidad que otros sensores intraorales en su clase. Hay cantidades de equipos en el mercado que juran que llegan a 16 pares de líneas por milímetro, pero la calidad de imagen que se ve no es la misma. Entonces hay algún problema por algún lado, ya sea tratamiento de imagen que no es el correcto, ya sea que no son 16 pares de líneas por milímetro. Y el otro tema es la amortización de su valor, porque es un equipo muy fácil de comprar. Además, COA tiene muchos planes para poder llegar al equipo sin ningún tipo de dolor, digamos, en el bolsillo. Resumimos rápidamente: sofisticado pero fácil de uso, fiable, 10 años sin ningún tipo de problema si lo cuidan, por la durabilidad del cable, porque está preparada la carcasa para resistir golpes y porque es totalmente resistente al agua. Entonces, para pasar o para iniciarse en radiología intraoral digital, lo mejor que podemos encontrar en el mercado hoy en día es el RBG 5200.
Yo no sé si tienen ahora algunas preguntas, si las preguntas las hacemos enseguida o después, ¿cómo quieren hacer? Normalmente las preguntas las guardamos al final. Puedo hacer. Muy bien. Pero bueno, aprovechando una de las preguntas que nos ha llegado, hace la pregunta de si el 5200 es la generación 9, ¿a qué generación corresponde el 6500? Entonces, bueno, te dejo la pregunta que yo creo que va a ayudar a aclarar un poquito el portafolio actual en las diferentes generaciones. Adelante, Álvaro. El 6500 fue la generación 8. O sea, junto con el 5100 y 6100 lanzamos al mercado la 6500. ¿Ah? La generación 8 fue la que introdujo el sistema sin hilos, el sistema inalámbrico, que es del que vamos a hablar ahora. Pero es decir, no porque la generación sea mayor o menor, la calidad es inferior o superior. O sea, la generación 5, por ejemplo, que fueron RBGs fabricadas en los años 2000, que era la famosa RBG UI de Trophy, que era con sensores SD, es una calidad de imagen que yo no sé si hasta ahora se ha logrado igualar. El tema es que el CCD es un sensor carísimo de fabricar y grande, o sea, era necesaria la caja separada, la caja blanca separada, pero la calidad, y era un sensor un poco más grande que los sensores actuales, o sea, no era tan cómodo de colocar y de posicionar en la boca, pero lo que hacía su calidad de imagen era excepcional. Y hasta permitía, por ser un CCD, tener dos sensibilidades y juntar píxeles para hacer sensibilidades más altas para señoras embarazadas y para niños. Eso hoy se logra con sensores diferentes, o sea, hay tamaños cero en algunos casos, pero no se ha logrado, por ejemplo, igualar a lo que se hacía hace un tiempo con SSD. No es que no se haya logrado, no es que no hayamos querido, es que el mercado fue hacia sensores más fáciles de producir, más pequeños, que consumían menos, y eso fue que se dejó progresivamente, pasó además en fotografía también, ¿no? O sea, en fotografía se dejó la parte de fabricación de CMOS CCD, de sensores CCD para pasar a sensores CMOS. Entonces, esta generación de RBG 6500 surgió a raíz de todo el desarrollo que apareció junto con los iPads, con los iPhones y con toda esa necesidad que tenía la gente de tener un sistema móvil, de tener un sistema que se pudiera transportar, de tener un sistema que se pudiera consultar en su casa, de tener un sistema que fuera, digamos, más fácil de transportar de lo que podía ser la RBG 5200, que necesita un cable y necesita una computadora al lado, ¿no? Con el 6500, en la cajita de comando es donde se almacena todo y donde se captura todo hasta el momento en donde se conecta uno con una computadora. Entonces, nosotros lo que quisimos hacer con la 6500, ya en ese entonces ya había un sistema competidor que proponía un sistema inalámbrico, pero que funcionaba con un sistema con transmisión Bluetooth. Lo que hacía que consultorios donde muchas veces hay blindaje de plomo, donde muchas veces hay interferencias con compresores o con turbinas, hacía que el sistema de transmisión de la imagen fuera un sistema muy errático. Nosotros esperamos un par de años más, y conseguimos con la Wi-Fi, que ya había aumentado su velocidad y sus prestaciones, conseguimos hacer un sistema mucho más fiable.
¿no? El sistema en sí es muy parecido, o sea, el sensor está construido de la misma manera. Lo que sí, la gran diferencia, ya lo vimos en el sensor anterior, la parte de la robustez del cable y la resistencia a los golpes. Lo que se hizo es que todos los datos que se almacenan durante la captura en el sensor quedan en esa cajita hasta que se pueda, digamos, transferir a una computadora. Eso hace que el sistema sea muy portátil. O sea, el único límite, digamos, es su batería y la duración de la misma. Entonces, además, las configuraciones posibles son altísimas, porque con un solo router en una clínica se pueden usar varios sensores. También se puede usar un sensor que vaya y que se mueva en la clínica si el router permite la conexión. Simplifica mucho eso. No hay que andar transfiriendo el sensor o el sensor con la computadora, que puede llegar a ser un inconveniente. Se puede caer, puede ser más frágil, puede ser se puede compartir el sensor de una manera mucho más fácil. Además, las imágenes pueden quedar almacenadas en un dispositivo portátil. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno tiene varias consultas o necesita tomar las imágenes y verlas tranquilamente en su casa o trabajar tranquilamente en su casa después, se lleva todo en un iPad o en un iPhone. El iPhone no tiene calidad de diagnóstico, pero el iPad sí, por el tamaño. ¿Ah? Entonces, acá tenemos lo que decíamos, antes, desde el 82 en adelante, las evoluciones de las diferentes RBGs. En el 99 era que decíamos la RBG UI, que fue la primera que superó las placas de las películas, la calidad de la película. En el 94 se hizo un dispositivo portátil, que fue también una revolución en ese momento. Entonces, la 6500 se usa, se aplica, se conviene cuando hay necesidad de movilidad, hay necesidad de transportar los datos, hay necesidad de llevar las imágenes de un lado al otro de una manera mucho más fácil. Entonces, la diferencia entre una y otra es solamente eso. La calidad de imagen del 6500, 20 pares de líneas, más de 20 pares de líneas, en sus tamaños 1 y 2. El sensor más pequeño tiene 15 pares de líneas, pero la sencillez y la utilización del sensor de la RBG es exactamente igual. No hay problema de dificultad, de posicionamiento, son todas iguales. No hay, los posicionadores son los mismos, los tamaños son los mismos. La utilización del producto es exactamente igual. Difiere su aplicación. Bien, entonces, lo que vamos ahora a ver en el tiempo que nos queda es la utilización del software. El software, el CS Imaging, es un software nuevo, es totalmente nuevo, o sea, es una plataforma que ha ido modificándose. Hoy el sistema de pacientes, de ordenamiento de los pacientes y el sistema de clasificación de los pacientes ha sido totalmente mejorado. Incluso el software ahora ya se llama CS Imaging y no más Dental Imaging Software como hasta hace unos meses, ¿no? Entonces tenemos por un lado la clasificación, hagamos de cuenta, yo lo tengo ordenado acá por producto.
pero hagamos de cuenta que el producto es el paciente, ¿no? O sea, ordenamos por apellido. Si ordenamos por apellido, van a empezar lógicamente la C y después los números, pero se puede ordenar por lo que sea. Podemos buscar pacientes, podemos buscarlo, voy a sacar esto de acá que no veo bien. Podemos buscar acá, por ejemplo, podemos 9000 y van a aparecer todos los pacientes que empiezan por 9000, ponemos RBG, que es el caso que nos interesa, y va a aparecer RBGD. ¿Ah? Cuando nosotros hacemos clic en el paciente, a diferencia de lo que teníamos antes, ahora aparecen todas las imágenes que tenemos capturadas en la base de datos de ese paciente. Ordenadas por fecha, las podemos ordenar por tipo de filtro aplicado, y podemos clasificarlas de la forma que queramos, por tipo de diente, por ejemplo, ¿no? También tenemos, como teníamos antes, clasificación por boca completa, intraoral o todo, y también tenemos por número de pieza. O sea, podemos hacer clic en la pieza que queramos, que vamos a tener la imagen que tenemos de esa pieza, adulto o niño. Entonces, por ejemplo, seleccionamos acá una imagen cualquiera, ponemos esta, y ahí vamos a acceder a la visualización de esa imagen. El software permite además la captura, que en este caso no se aplica, pero la captura directa de otras funcionalidades, porque este software, la gran diferencia que tenemos con muchos competidores es que nuestro software de imágenes es el mismo software para todos nuestros productos, ya sea panorámicas, ya sea RBG, ya sea cámaras intraorales, ya sean capturas de CAD/CAM, lo que sea, es siempre el mismo software. Que eso es una garantía de compatibilidad. O sea, nuestros drivers son hechos por nosotros mismos, o sea, nuestro departamento de desarrollo de software está acá, está en el segundo piso acá arriba. O sea, no dependemos del desarrollo de software de terceros. El software lo hacemos acá. Y eso hace que la compatibilidad con todos nuestros productos sea garantizada, y que no haya conflicto de que el USB se desconectó, que no funciona la cámara con el RBG, o que hay algún lío por algún otro lado. O sea, esa es una garantía de que el software no es un software de terceros, es un software propio. Entonces, una vez que elegimos la imagen acá, vamos a visualizar esa imagen. Nosotros tenemos una imagen. Esta imagen tiene a su lado la ventanita que nosotros ya habíamos visto en el programa anterior, en la presentación anterior, en donde tenemos el indicador de dosis, el grado de filtro que estamos aplicando, la potencia del filtro. Si nosotros aumentamos la potencia del filtro, vamos a aumentar, ustedes lo ven, no sé si se ve con la misma definición o la misma calidad de imagen que la puedo ver yo acá en mi pantalla, pero se aumenta. Ustedes ven acá, por ejemplo, sin filtro y con filtro, ven el aumento de filtro de nitidez. ¿Ah? Después tenemos acá a la izquierda, tenemos el filtro Highlight, que es un filtro que nos permite aumentar el contraste y la nitidez en ciertas zonas, que puede ser, por supuesto, aumentado para ver detalles, haciendo doble clic. ¿Ah? Este filtro de highlight, de aumento de nitidez, aquí se ajusta el diámetro de lo que vamos, de la sección que nosotros queremos seleccionar. Después tenemos la parte de medición. Por ejemplo, para medir un conducto, lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, utilizando una lima, de la cual conocemos su tamaño, calibramos, por ejemplo, vamos a poner una lima acá, que empiece acá,
y por ejemplo calibramos y decimos que esto mide 23, porque sabemos que la lima mide 23. Entonces, todas las mediciones que después nosotros hagamos, de acá, acá, de acá, o hasta acá, o de acá, de aquí, acá, vamos a empezar de vuelta. Por ejemplo, de aquí hasta ahí, 6,9, ya sabemos que previo calibrado con un elemento del cual conocemos el tamaño, todas las medidas que nosotros hagamos ya van a estar guardando relación y van a ser exactamente las medidas de la imagen. Cuidado que estas medidas, por ser imágenes en 2D, solo se aplican en un sentido, o sea, si realizamos un calibrado vertical, va a ser para todas las mediciones que nosotros hagamos de verticales. No sirve para hacer una horizontal. Para hacer una horizontal tendríamos que tener, por ejemplo, midiendo con la corona. Medimos una corona acá, sabemos que esta corona tiene 0,9 o 12 milímetros, y ahí sí podemos hacer por ejemplo, medimos acá, vamos a empezar de vuelta acá, medimos acá, y vemos que tiene 11. Bueno, si en lugar de 11 decimos que tiene, sabemos que acá tiene 12, ponemos 12, y ahí la medida que acá tenemos en 11 va a pasar a ser 12. ¿Ven? Entonces todas las medidas que hagamos horizontales, por ejemplo de acá, de ahí, hasta acá, va a ser 6,8, ya sabemos que esa medida va a ser exacta porque la ajustamos con una primer medida conocida. ¿Ah? Entonces, bueno, tenemos 3 mediciones, tenemos perfecto dominio de todo lo que sea conductometría. Tenemos rotación de la imagen, o sea, eso es típico de cualquier software. Tenemos posibilidad de editar notas si nosotros queremos enviar a un colega una imagen con que tengamos alguna duda. Podemos decirle, bueno, a ver, ¿qué te parece esto que tengo acá? Y se envía todo esto sin alterar la imagen, porque si nosotros quitamos acá, con esta herramienta a la izquierda, podemos quitar o agregar los comentarios, o sea, la imagen original no se modifica. Bueno, los filtros típicos de relieve, que no son más que, me parece, herramientas de... Algunas personas dicen que esta parte, para la parte de conductos, es muy útil. No hemos tenido demasiada utilización de esos filtros, pero son filtros que todavía lo siguen pidiendo, ¿no? Acá los puntos llamados de equidensidad, que sirve para comparar densidad ósea, o sea, se compara en la imagen todos los puntos de la imagen que tengan la misma densidad, que en realidad es un cálculo de los grises de la imagen. O sea, se simula que incluso se puede aumentar acá, se simula un comparador de grises, lo que puede determinar una densidad ósea equivalente. Lo que no quiere decir que sea o que dé valores absolutos de densidad ósea. Lo mismo pasa acá, o sea, nosotros ponemos un medidor y acá nos va a dar una densidad ósea relativa, que son en realidad, como ustedes lo ven, de 0 a 256 niveles de gris diferentes. Pero lo que permite saber es que si sabemos que acá es una densidad ósea buena, en otro punto de la imagen podemos tener un valor comparado con que dé una razonable noción
de la densidad ósea que se encuentra en este otro punto. Muy bien, entonces, después de esto nosotros tenemos diferentes herramientas, podemos ajustar opciones, tenemos preferencias. En la parte de RBG, bueno, en la general podemos ajustar el idioma, tenemos por supuesto ayuda de idioma en español. La parte de imágenes podemos configurar el color de fondo, el sistema de numeración de dientes europeo o americano, dónde se guardan las imágenes, el efecto espejo si es que lo queremos, el filtro azul porque hay gente que le gusta ver más las imágenes con esa coloración azul que tienen algunos tipos de película, la forma de guardarlo, dónde se guarda, si se guarda automáticamente. En la parte de RBG si tiene alguna sincronización con equipo de rayos X, como hay algunos equipos nuestros. Si en el tema de la RBG5 de baja resolución o de alta resolución, como les recordaba, esa RBG tenía dos resoluciones diferentes. Los filtros de nitidez, el tipo de filtro de nitidez que queremos. ¿Qué pasó? Se hizo un filtro de nitidez nuevo para las 5000 y 6500, que eran filtros que nosotros pensábamos más eficientes, y resultó que mucha gente dijo, no, yo prefiero los filtros que ustedes estaban usando antes, aunque nosotros pensábamos que habíamos mejorado, y sin embargo no. Se tuvo que mantener el sistema de filtros anterior en esta nueva versión de software, que permite para los usuarios de los equipos anteriores mantener los filtros a los cuales ya estaban acostumbrados. Después tenemos por supuesto, tenemos forma de exportarlo. Podemos exportarlo, acá es como copiar una imagen Twain, y acá enviar, podemos enviarlo, y acá tenemos diferentes maneras. Un destinatario de correo electrónico, en ese caso se agrega la imagen y eventualmente el visualizador 2D que tenemos acá. Entonces en ese caso lo que hacemos es enviar la imagen y además el visualizador para que la pueda abrir. ¿Qué hace eso? Que vean la imagen de la misma manera que la estamos mirando nosotros en la pantalla, aunque no tienen el software completo, pero tienen un visualizador que les permite abrir la imagen con la calidad y la misma calidad que nosotros la estamos mirando ahora. En materia de RBG no hay mucha más complicación que esta. El software automáticamente captura la imagen cuando ésta recibe rayos X. Acá tenemos incluso estas formas de, bueno, hay que configurar una impresora, pero podemos hasta imprimir imágenes si nosotros queremos darle algo al paciente. Podemos grabar imágenes en un CD para darle al paciente las imágenes que capturamos. O sea, tenemos muchas formas digitales de evitar la película y de terminar con el gasto. El único gasto sería el costo de un CD, que sería muy barato porque cuesta menos de $1 hoy en día. O sea, con esto terminamos la hora prometida de no pasar para dejarle tiempo a las preguntas. El software no es mucho más complicado que esto, es solo tomar imágenes y practicar. La única parte que puede traer alguna dificultad si uno está usando todavía películas analógicas es el posicionamiento. El posicionamiento en boca, al ser un elemento rígido, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Por eso recomendamos siempre utilizar los posicionadores que nosotros suministramos con la película, con la RBG, de tal forma que la técnica que se usa se simplifica mucho, pues son posicionadores de anillo, en donde la ubicación del tubo del cono de rayos X ya queda prácticamente alineada con la RBG y es muy simple, muy fácil de utilizar.
Así que bueno, estoy a disposición para las preguntas que quieran hacer. Muchísimas gracias, Álvaro. Muy interesante la plática y seguramente va a haber muchísimas preguntas sobre un tema tan interesante, pero donde existen tantas dudas y ganas de aprender más. Muchísimas gracias, Álvaro. Ahorita regresamos.